La llamada de Cthulhu. Capítulo 1. No hay en el mundo fortuna mayor, creo yo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad, y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles, que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico, del cual nuestro mundo, y nuestra raza, no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias, en términos que nos helarían la sangre, si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no fueron ellos quienes me dieron aquella fugaz visión de los dones prohibidos, dones que me estremecen al recordarlos, y me enloquecen cuando los sueño. Esa visión, como toda temible revelación de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos, en este caso, el artículo de un viejo periódico, y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre repetir aquella unión. Yo, al menos mientras viva, no añadiré voluntariamente un solo eslabón más a tan espantosa cadena. Creo, además, que el propio profesor había decidido no revelar lo que sabía. Y que, si no hubiese muerto repentinamente, habría destruido aquellas notas. Tuve conocimiento de este asunto por primera vez en el invierno de 1926 a 1927, tras la muerte de mi tío abuelo, George Gamella Angel. Era profesor honorario de lenguas semíticas en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad ampliamente reconocida en inscripciones antiguas, y los conservadores de los más importantes museos solían recurrir a él con frecuencia. Muchos, por lo tanto, deben recordar su fallecimiento, acaecido a la edad de 92 años, y el creciente interés local que generaron las oscuras circunstancias de su muerte. El profesor murió mientras regresaba del barco de Newport y, según testigos, luego de recibir un empellón de un marinero negro, que surgió repentinamente desde uno de los sombríos y estrechos pasajes situados en la ladera que conecta los muelles con su casa, en la calle Williams. Los médicos, incapaces de encontrar algún desorden orgánico, concluyeron, tras un confuso intercambio de opiniones, que la causa fue una lesión cardíaca, provocada por el esfuerzo de subir una cuesta demasiado empinada para un hombre de su edad. En aquel entonces, no encontré razón para dudar de ese diagnóstico. Pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, quien era viudo y no tenía hijos, era natural que yo examinara sus papeles con especial atención. Con ese propósito, trasladé todos sus archivos y cajas a mi casa en Boston. El material que logré ordenar será publicado, en su mayor parte, por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me resultó profundamente enigmática, y a la que siempre sentí una incómoda repugnancia de mostrar a otros. Estaba cerrada, y no encontré la llave, hasta que se me ocurrió revisar el llavero que el profesor solía llevar consigo. Logré abrirla, sí, pero solo para enfrentarme con un obstáculo aún mayor, y mucho más inquietante. ¿Qué significado podían tener aquel extraño bajorrelieve de arcilla, y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se habría convertido mi tío, en sus últimos años, en un adepto de las imposturas más superficiales? Decidí entonces buscar al excéntrico escultor que, según parecía, había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco, de unos 2 centímetros de espesor, y una superficie aproximada de 30 o 40 centímetros cuadrados. Indudablemente, de origen moderno. Sin embargo, los dibujos no eran nada modernos, ni por su atmósfera, ni por su sugerencia. Porque, aunque las rarezas del cubismo y el futurismo son muchas y a menudo extravagantes, rara vez reproducen esa críptica regularidad propia de una escritura prehistórica, y la mayoría de los dibujos parecía ser, sin duda, algún tipo de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla, ni siquiera sospechar una relación, por remota que fuera. Sobre esos supuestos jeroglíficos, había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque su ejecución, de estilo impresionista, dificultaba comprender su verdadera naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o quizás una forma que solo una imaginación enfermiza podría concebir.
Si digo que mi mente, ya de por sí algo extravagante, imaginó a la vez un pulpo, un dragón, y la caricatura de un ser humano. No estaré traicionando el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo grotesco y escamoso, con alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa, coronada por tentáculos. Pero era el contorno general de la figura, lo que la hacía particularmente horrible. Detrás de aquella entidad, se insinuaba una arquitectura ciclópea, inmensa, inconcebible. Las notas que acompañaban a aquel extraño objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el propio profesor. Y carecían por completo de pretensiones literarias. El documento que parecía más importante, estaba encabezado por unas palabras escritas cuidadosamente. En caracteres de imprenta, decían, el culto de Cthulhu. La elección tipográfica no era casual. Buscaba evitar cualquier error en la lectura de un nombre tan desconocido, y tan inquietante. El manuscrito principal se dividía en dos secciones. La primera llevaba por título, 1925, Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas número 7, Providence, Rhode Island. La segunda decía, Informe del inspector John R. Legrasse, calle Bienville 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Año 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las demás anotaciones manuscritas eran breves. Relatos de sueños extraños recogidos de distintas personas, citas de libros y revistas teosóficas, principalmente La Atlántida y la Lemuria perdida, de W. Scott Elliot. Así como comentarios sobre la supervivencia de cultos y sociedades secretas, con referencias a tratados mitológicos y antropológicos como La Rama Dorada, de Fraser, y El culto de las brujas en Europa Occidental, de la señorita Murray. Los recortes de periódicos, en su mayoría, aludían a casos de alienación mental y crisis de demencia colectiva ocurridas en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito relataba una historia singular. Al parecer, el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y visiblemente agitado, visitó al profesor Angel. Llevaba consigo un extraño bajorrelieve de arcilla, que aún se encontraba fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre, Henry Anthony Wilcox. Mi tío lo reconoció como el hijo menor de una respetable familia, con la que tenía un parentesco distante. Wilcox, que estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island, y vivía en el Hotel Fleur de Lis, cercano a dicha institución. Era un joven precoz, de genio evidente, pero profundamente excéntrico. Desde su infancia, llamaba la atención por los sueños extraños y relatos inquietantes que solía compartir con deleite. Se autodefinía como físicamente hipersensitivo, aunque la gente más seria de la antigua ciudad comercial lo consideraba, simplemente, raro. Nunca se mezcló con los de su clase, y poco a poco, fue alejándose de toda actividad social. Hoy en día, solo era conocido por unos pocos estetas provenientes de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadurismo, lo había rechazado sin miramientos. En aquella visita, según relataba el manuscrito, el escultor había solicitado bruscamente la ayuda del profesor, apelando a sus conocimientos arqueológicos para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba con un tono pomposo y descuidado, uno que dificultaba, por completo, simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente juventud de la tableta excluía toda relación posible con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó tanto al profesor como para reproducirla palabra por palabra, tenía ese énfasis poético, tan característico, sin duda, de su manera habitual de hablar. Es nueva, es cierto, le dijo, la hice anoche, mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más antiguos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge, o Babilonia, guarnecida de jardines. Comenzó entonces a narrar una historia desordenada, una historia que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró súbitamente interesado. La noche anterior, había ocurrido un leve temblor de tierra, el más fuerte que Nueva Inglaterra había sentido en años, y había afectado profundamente la imaginación de Wilcox. Ya en cama, y por primera vez en su vida, había soñado con ciudades ciclópeas, formadas por enormes bloques de piedra, y gigantescos, siniestros monolitos, cargados con un horror latente, de los que exudaba un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y desde las profundidades de la tierra, desde algún punto indeterminado, surgía una voz que no era una voz, sino una sensación.
Una impresión confusa, que solo la fantasía podía traducir en esta combinación imposible de letras. Cthulhu FHTAGN. Esa combinación de letras fue la llave que activó el recuerdo que perturbó y excitó profundamente al profesor Ángel. Interrogó al escultor con una minuciosidad científica, y examinó, con intensidad casi frenética, el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sueños. Vestido solo con su ropa de dormir, y temblando de frío. Más tarde, Wilcox comentaría que mi tío culpó a su avanzada edad por no haber reconocido de inmediato los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de las preguntas que le hizo le parecieron fuera de lugar, especialmente aquellas que intentaban relacionarlo con cultos o sociedades secretas. Wilcox no comprendía por qué el profesor le prometía, una y otra vez, guardar absoluto silencio, si admitía pertenecer a alguna de las innumerables sectas paganas o místicas. Cuando finalmente Ángel se convenció de que Wilcox ignoraba por completo cualquier doctrina o culto secreto, le suplicó que no dejara de informarle sobre sus sueños. Ese pedido no fue en vano. Desde aquella primera entrevista, el manuscrito menciona visitas diarias del joven escultor, acompañadas de la descripción de sorprendentes visiones nocturnas. El tema era siempre el mismo: unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas, oscuras, y una voz, o inteligencia subterránea, que gritaba una y otra vez, con enigmáticos e intensos impactos sensoriales. Algo indescriptible. Los dos sonidos que más se repetían en esos sueños eran Cthulhu y Errelie. El 23 de marzo, continuaba el manuscrito, Wilcox no se presentó a la cita habitual. Una investigación en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido, y que lo habían trasladado a la casa de sus padres, en la calle Waterman. Esa misma noche, se había despertado gritando, alarmando a varios artistas que residían en el mismo edificio. Desde entonces, alternaba episodios de inconsciencia con accesos de delirio. Mi tío telefoneó de inmediato a la familia, y desde ese momento siguió el caso muy de cerca, visitando con frecuencia la oficina del Dr. Toby, en Taller Street, el médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox parecía estar alimentando visiones extrañas, imágenes tan perturbadoras, que el doctor mismo se estremeció al recordarlas. No solo repetía los mismos sueños anteriores, sino que ahora describía una criatura gigantesca. Una entidad de varios kilómetros de altura, que caminaba, o se desplazaba pesadamente, como si su mera existencia deformara la realidad. Wilcox nunca llegaba a describirlo con claridad, pero las pocas e incoherentes palabras que el Dr. Toby logró recordar fueron suficientes para convencer al profesor de que se trataba del mismo monstruo que el joven había intentado representar en arcilla. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadía el doctor, caía de inmediato, e invariablemente, en una especie de letargo. Curiosamente, su temperatura corporal no superaba jamás los niveles normales. Sin embargo, su estado se parecía mucho más al de una fiebre violenta, que al de un simple desorden del cerebro. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó, de forma repentina. Wilcox se incorporó en la cama, sorprendido de encontrarse en la casa de sus padres, e ignorando por completo lo que había ocurrido, ya fuera en sus sueños, o en la realidad, desde el 22 de marzo. Como el médico declaró que estaba completamente curado, 3 días después regresó a su hotel. Pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Ángel. Con la desaparición de la fiebre, también se desvanecieron aquellos sueños. Y luego de una semana escuchando relatos inútiles, y visiones nocturnas totalmente comunes, mi tío dejó de anotar los pensamientos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas que lo acompañaban, invitaban, sin duda, a una profunda reflexión. Solo el escepticismo inveterado que guiaba entonces mi filosofía puede explicar la persistente desconfianza con la que leí aquellos documentos. Las notas relataban lo que habían soñado diversas personas, justo durante el mismo período en que el joven Wilcox experimentó sus extrañas revelaciones. Al parecer, mi tío había organizado rápidamente una vasta encuesta, consultando a casi todos aquellos con los que podía hablar sin parecer impertinente, y pidiéndoles que le contaran sus sueños, junto con las fechas de cualquier visión inusual. Las reacciones habían sido variadas. Aún así, el profesor recibió más respuestas de las que habría logrado cualquier otro hombre, y eso, sin contar con la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas conformaban un resumen completo, y profundamente significativo. La aristocracia, y los hombres de negocios, esa tradicional sal de la tierra, de Nueva Inglaterra, arrojaron un resultado casi completamente negativo.
Aunque hubo algunos pocos informes de impresiones nocturnas, estos siempre coincidían entre el 13 de marzo y el 2 de abril. El mismo periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia tampoco parecían muy afectados. Aún así, al menos 4 de ellos ofrecieron vagas descripciones, sugiriendo la visión fugaz de paisajes extraños. Y uno de ellos mencionó sentir temor ante algo anormal. Las respuestas más inquietantes provenían de artistas y poetas, y si hubieran podido comparar entre sí sus notas, habrían sido presas del pánico. Ante la ausencia de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había hecho preguntas insidiosas, o tal vez deformado el contenido de la correspondencia, para confirmar lo que ya había decidido ver. Por eso, seguí creyendo que Wilcox, de algún modo, conocía los documentos reunidos por mi tío, y lo estaba engañando. Sin embargo, esas respuestas provenientes de los artistas narraban una historia inquietante. Entre el 28 de febrero y el 2 de abril, una gran parte de ellos afirmó haber tenido sueños muy extraños, alcanzando su punto máximo justo durante el período del delirio de Wilcox. Una cuarta parte describía escenas y sonidos similares a los del joven escultor. Y algunos incluso confesaban haber sentido terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso, que las notas señalaban con énfasis, resultaba especialmente trágico. El sujeto, un arquitecto muy conocido, con ciertas inclinaciones al ocultismo y a la teosofía, enloqueció por completo la misma noche en que Wilcox fue llevado a la casa de sus padres. Meses después, murió gritando que lo salvaran de un ser escapado del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres reales de esos casos, en lugar de reducirlos a simples números, yo mismo podría haber realizado una investigación personal, pero, dadas las circunstancias, solo pude encontrar a unos pocos de los individuos mencionados. Aún así, todos ellos confirmaron las notas tomadas por mi tío. Me he preguntado muchas veces si aquellos a quienes interrogó el profesor Ángel se sintieron tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones, y es mejor así. Los recortes de prensa, como ya mencioné, trataban sobre casos de pánico, manía y excentricidad. Siempre dentro del mismo período. El profesor Ángel debió haber llevado una agenda de recortes extremadamente precisa, porque la cantidad de estos extractos era prodigiosa. Y lo más inquietante, procedían de todos los rincones del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por la ventana luego de lanzar un grito espeluznante. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, basado en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho desde California informaba que una colonia teosófica había comenzado a vestir túnicas blancas, ante la inminencia de un glorioso acontecimiento, que, por supuesto, nunca llegaba. Mientras tanto, las noticias provenientes de la India hablaban cautelosamente de una agitación seria entre los nativos, justo a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití, y desde África llegaban rumores de cantos misteriosos. Incluso los oficiales norteamericanos destacados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus. Y en la noche del 22 de marzo, la policía de Nueva York se vio perturbada por un grupo de levantinos histéricos. Confusos rumores se propagaron también por el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonot exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueño. En los asilos de alienados, los trastornos fueron tan numerosos, que solo un milagro impidió que el cuerpo médico advirtiera las semejanzas y sacara conclusiones apresuradas. Era, sin duda, una colección de recortes extraña, muy extraña. Hoy me cuesta comprender el crudo racionalismo con el que decidí ignorarla. Y, sin embargo, seguía convencido de que el joven Wilcox había conocido, de algún modo, los eventos anteriores mencionados por el profesor.